que es una bebida saludable, que está basada en la medicina ayurveda, que es milenaria y que tiene muchísimo potencial porque si ha permanecido a lo largo de los años, es por algo. El chai me introdujo al camino del té. ¿A qué edad descubriste que la manzanilla no era té? La tisana no tiene té. ¿Qué significa eso? Edith Ceseña es diseñadora gráfica de profesión y apasionada del té y la gastronomía. Luego de 25 años de búsqueda, encontró en Tecilia Casa de Té su proyecto de vida. A través de esta barra de especialidad ubicada en Los Mochis, celebra el origen del chai, el matcha y el café. En este capítulo nos comparte todo acerca de esta bebida milenaria y de la visión que la ha llevado a convertirse en la empresaria que es hoy. ¿Qué mitos tiene la gente del té que no son ciertos? Que es de abuelitas, que cura y que sabe a pasto. El matcha en Japón no se consume como el matcha en Latinoamérica. La diferencia está en que allá se usa para la ceremonia del té. Y ya. No necesariamente que el matcha sea orgánico es un mejor matcha. No necesariamente que el matcha esté súper verde es un excelente matcha. Quiero una energía rápida, tomo café. Quiero una energía que me dure a lo largo del día, tomo té. El té tiene cafeína. Sí. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pues. Sí, tiene cafeína. ¿Qué tanta? Pero Pero no solo eso. Y a lo largo de mi vida yo iba buscando una idea de negocio. Estaba intentando darle forma a una idea de negocio, a un proyecto, y que se convirtió en un proyecto de vida. construir este negocio te ha tomado 25 años. ¿Cómo identificas que la gente cree en tu proyecto, en tu misión? Veo... ¿Qué le dirías a aquellos que ni siquiera se han atrevido a experimentar el té? Y para todos los amantes del té, hoy nos acompaña Edith Ceseña. Edith, mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Gracias por venir de tan lejos y por hacernos el honor de poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marce, el honor es mío. Gracias por la invitación. A ver, hablando de té directo, ¿por qué en un mundo en donde se idolatra el café, elegiste el té? Bueno, esto es de hace ya algunos añitos, en donde el té no pintaba. Pero soy una persona que le gusta hacer las cosas diferentes, no lo convencional. Además, desde siempre he tenido la inquietud de a qué sabía el chai. Yo empecé por ahí. El chai. El chai. Okay. Lo descubrí en algunos restaurantes en Guadalajara de comida tailandesa, probé un helado, tuve algunos compañeros de trabajo que eran de India, entonces yo tenía esa curiosidad, ¿a qué sabe? ¿Qué es? ¿Con qué está hecho? ¿Cómo se hace? Y así fue como descubrí. Fui descubriendo el camino. O sea, el chai te introdujo al camino del té. Así es, el chai me introdujo al camino del té. ¿Qué otra experiencia viviste que te fue encaminando hacia el té? O sea, cuéntanos un poquito de si hubo algún momento, yo conozco más o menos tu historia. ¿Cuáles fueron esos diferentes momentos en la vida en donde, diría yo, fueron quizás algunas señales en donde el té te fue marcando, te fue llamando quizás, ¿no? ¿Cuáles fueron esas experiencias? Mi familia desde siempre me ha dicho que cuando yo era niña, llegaba con una tacita a las reuniones familiares y ofrecía, no té, ofrecía café, pero ofrecía capechito. O sea, capechito y a todos les daba. Entonces, no sé, eso es algo que traía yo en la mente, quizá en el subconsciente. Y a lo largo de mi vida yo iba buscando una idea de negocio. Okay. O sea, desde que yo estudié mi carrera como diseño gráfico, de todas maneras, aunque fuera diseño gráfico, yo estaba buscando una idea de negocio. No sabía todavía de qué sería, pero toda mi energía iba así. O sea, observaba, buscaba, me capacitaba y hasta que lo descubrí. El té, o bueno, dijiste me capacitaba. ¿En qué te capacitaste? Yo buscaba cosas que me gustaban. Ok. Más por hobby y también en parte buscando esa idea de negocio para poder emprender algo. O sea, ¿tú buscabas una capacitación pensando en esto que me va a ayudar como idea de negocio o...? Las dos cosas, mejora continua y también como idea de negocio. Okay. Me formé en muchas cosas, pero algo en cocina internacional y en panadería y repostería. Y otras cosas como maquillaje que nada tienen que ver. Inteligencia emocional, X.
de negocios, administración básica para negocios, porque mi carrera no lleva esas materias. Y ahí fueron los inicios de este gran proyecto. Entonces, fíjate, de que tú dices, empecé a estudiar la carrera ya con una idea, o sea, ya traías una idea de, bueno, estudio la carrera, pero quiero poner un negocio. Sí, exacto. O sea, no sabía si sería de diseño gráfico o si sería en alguna otra cosa. En ese momento, quizá yo pensaba que sería de diseño gráfico, por eso elegí esa carrera. Uh-huh. Al inicio de mi carrera yo no dije, voy a estudiar diseño gráfico, pero voy a abrir una casa especializada en té. O sea, yo no... Ni siquiera pintaba. Ni siquiera pintaba en mi vida. Uh-huh. Es más, ya había olvidado esos eventos de la tacita de café. Fue el tiempo que me fue llevando la vida y las experiencias que viví a ese momento. ¿Qué experiencias? Por ejemplo, yo sé que te fuiste a Italia. Uh-huh. Yo sé que hubo un momento en tu vida en donde también exploraste o llegó un momento, o sea, encontraste un lugar en particular, ¿no? Uh-huh. En donde pudiste haber, se te vino esa idea, digamos, del té. Sí, claro. ¿No? Bueno. Entonces, perdón. No, sí, o sea, entonces, ¿cuáles son estas? O sea, ¿cómo llegaste a Italia? ¿Por qué te fuiste a Italia? ¿Dónde trabajabas tú? O sea, a ver, me voy a regresar un poquito, ¿no? Estudiaste tu carrera con una idea de, bueno, algo tengo que estudiar, pero con un fin de poner un negocio. ¿Ok? ¿Qué pasó después de que estudiaste tu carrera? ¿Rápidamente encontraste esa idea de negocio? No, de hecho seguí en la búsqueda constante. Okay. No fue sencillo. Empecé a trabajar como diseñadora Uh-huh. en algunas empresas relacionadas con el mundo de la impresión. Ok. Otras relacionadas con más editorial. Uh-huh. Y nada, o sea, por ahí no era. Uh-huh. Seguí en la búsqueda. Después fui docente. Estuve trabajando en un par de universidades como catedrática en la carrera de diseño gráfico. De hecho, fueron 2 y después fue una tercera. Entonces, en el mundo de la docencia me metí un ratito. No fue lo mío. Quise salir de ahí. Fue una bonita experiencia porque me gusta transmitir lo que sé. Uh-huh. Me gusta esa sensación. Y después entré a trabajar a Hershey's. Y ahí fue donde me empecé a formar aún más en mi carrera, pero también en cuestiones administrativas. Okay. Después de eso, volteo a ver algunos sueños que por ahí quedaron en el baúl, guardados, y era ir a Italia, porque desde que inició mi carrera estudié italiano. Okay. Con la mira de irme un día para allá. Y lo había olvidado, lo dejé por ahí. Cuando estuve en Hershey's, no sé, 7 años después, tuve ese flachazo y dije, hay que retomar esos temas. Okay. Y me fui. ¿Y te fuiste? Y me fui a Italia. ¿Y qué fuiste a Italia a hacer? Dije, me voy a buscar un pretexto quizá, si te gusta llamar, un pretexto. Y actualizarme en mi carrera. Uh-huh. Yo en verdad creí que por ahí iba el camino. Entonces estudié una maestría en diseño visual y me encantó. O sea, me gustó muchísimo, aprendí mucho, la experiencia me aportó bastante y descubrí el café. Ok. No el té, el café. No, descubrí el café. Okay. O sea, el café y la forma en que los italianos lo toman, espresso en las mañanas, y no es 1, son 2 y son 3, y a media mañana. Pero el capuchino por la tarde, no. Nunca. Prohibido. Y me encantó eso. Okay. Me encantó el café y todo lo que lleva el café, o sea, el entorno del café. ¿Qué lleva? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo tanto en ese mundo? Es rápido. El consumo de café es para obtener energía. Okay. Es rápido, es un instante. Llegas al bar, porque así le llaman. Llegas al bar, tomas tu espresso, le puedes poner o no azúcar y te vas. Uh-huh. Es todo, es un momento. Y en las empresas donde trabajas tienen esos coffee breaks para poder seguir tomando espressos a lo largo del día. 1, 2, 3. ¿Y cómo uniste la parte del café con el té después de eso? Ok. O sea, o dijiste, mi idea es el café. Mi idea es la experiencia que da el café. ¿Qué es? Y esos lugares, yo traía la idea, dije, México no
quizá yo no sabía, a lo mejor sí, tiene esos lugares donde por la mañana te ofrecen un café y por la tarde se convierten en centros de convivio, más como un verdadero bar, en donde hay aperitivo, les llaman así. Y después del trabajo vas y comes y bebes y todo. Entonces, regreso a México ya con eso en mente, pero sin saber qué. O sea, yo decía algo en torno al café, pero no sé completamente qué. Listo, ahí quedó la idea, quedó guardada. Pensando que podría conseguir trabajo pronto, me puse a buscar. No encontré algo que me llenara al 100% de diseño gráfico. Tampoco me sentía tan preparada. O sea, sentí que por muchos años no había diseñado y volver a empezar era mentalmente muy desgastante para mí. No estaba dispuesta a volver a dar esos pasos de bebé que das cuando sales de la universidad. Empezar de cero. No quería. Entonces, me fui a un viaje. Se dio la oportunidad de viajar a Cuba. Hice una escala en la Ciudad de México y ahí, en uno de los parques, en una de las esquinas, me encontré un espacio, por azares del destino, donde vendían el mejor masala chai que yo he probado, que lo hicieron de forma artesanal, triturado en mortero, hecho en ollas, bueno, en México, de peltre, y servido así, o sea, con un poquito de endulzante, con todas las especias que lleva, que son, pues, muchas, al menos 5 especias, pero es al gusto. Y ahí descubrí que el chai, el masala chai, no sé, es algo que no tenía Mochis. Volteé a ver a Mochis y dije, ay, es algo que debo llevar a mi ciudad. O sea, es esto que yo viví y traté de encontrar, o sea, de materializar esa idea. ¿Qué es la experiencia que tú querías darles a la gente? ¿O cuál es la experiencia que tú le querrías decir a la gente sobre el masala, en este caso el masala chai, que la gente a lo mejor ni siquiera se pregunta? Que es una bebida saludable, que está basada en la medicina ayurveda, que es milenaria y que tiene muchísimo potencial porque si ha permanecido a lo largo de los años, es por algo. Es por algo. Y no solo poquitos años, muchos años. Miles de años. Entonces dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creí en mi proyecto, creí en esa idea y empecé a buscar ayuda. ¿Cómo se relaciona tu carrera de diseño con tu proyecto? Es curioso porque el diseño tiene que ver con la forma y el color. Y yo aquí estaba intentando darle forma a una idea de negocio, a un proyecto, y que se convirtió en un proyecto de vida. Desde desde el nombre del proyecto, desde cómo se iba a llamar, hasta la figura que iba a tener, el logotipo, pues fueron inspiraciones de mí, pues de mi familia, mías. De tu familia. Y aquí podemos entrar en algo que ¿sí? Te quiero platicar. Cuéntame. El nombre justo tiene mucho significado emocional para mí porque el nombre yo andaba vaga, ¿no? Con respecto a qué nombre iba a ser y tenía muchas ideas plasmadas. Me comunicaba cuando sí podías comunicarte con la gente del INPI para poder descubrir qué nombre podía yo usar y qué nombre no podía usar. Había una base de datos, hice varias búsquedas y no sabía cuál. Lo único que me decían es, para irte a la segura y que poder que tu nombre sea registrable, descubrir o inventar uno. O sea, tienes que inventar uno. Y en un viaje con mi familia, mi hermano Jaime voltea y me dice, ¿y si le pones Tecilia? ¿Por qué Tecilia? Sí. ¿Pero de dónde viene Tecilia? T y mi segundo nombre, Cecilia. Los unió y dijo, fácil, ponle Tecilia. Y así se llama. ¿Y por qué es emocional? Es emocional porque mi hermano ya no está con nosotros. Tuvo una vida corta, pero muy bonita. Y para mí significa mucho que él siga presente en esto que es mi proyecto a través del nombre. Te acompaña a través del nombre. Me acompaña, sí. Muy bien. Decías ahorita, me llamó la atención que dijiste, regresar a mi profesión, o sea, empezar nuevamente después de regresar de Italia, era dar pasos de bebé. Empezar de cero. Ok. ¿Y el proyecto por qué sí? Ahí empezaste de menos de cero. Empecé de menos de cero.
Me di de topes. Ahí aprendí que tenía que estudiar, tenía que capacitarme, tenía que aprender cosas que no sabía hacer. Como la administración, como recursos humanos, como contabilidad, inclusive generar fórmulas y hacer mezclas de té. Y empecé a buscar ayuda. O sea, algunas algunas con capacitación y otras ayuda profesional externa. Es un negocio, bueno, o sea, viéndolo desde fuera, Edith, o sea, no era cafetería, era una tetería. No es algo probado en México. No existe. O hay muy pocas, diría yo, ¿no? ¿Por qué arriesgarse? O sea, ¿qué certeza hubo en ti que te hizo, no, ándale, me voy a aventar? Soy una persona que le pregunta a su cuerpo, ¿qué sientes? Y yo sentía algo bonito, sentía que esto sí podía tener mucho éxito. No sabía si mucho, pero sabía que algo podía hacer con eso. Uh-huh. Y no, o sea, solo fue así. Yo recuerdo que me decían, ay, no, estás mal. ¿Cómo? No me decían así de loca, pero me decían, no, eso no te va a funcionar. ¿Cómo? O sea, las cafeterías, el café es lo que vende. ¿Por qué té? Uh-huh. ¿Por qué te metes en eso del té? Ay, no sé, yo solo quiero té. Uh-huh. Fin. De hecho, Tecilia inició solo té. Inició solo con el polvo de masala chai, que es una mezcla de especias con té negro. Solo con eso. Y le explicábamos a las personas que iban y lo tomaban de qué se trataba, que era parte de la medicina ayurveda, que era bueno para la salud. En ese momento, hace 10 años, estaba poniéndose de moda todo lo natural, las leches vegetales, libres de azúcar. Entonces, generé una fórmula que fuera precisamente eso. Libre de azúcar, libre de lácteos, y que las personas pudieran pedir como quisieran. Y que no fuera un jarabe. O sea, que se endulzara al gusto, que se pusiera la leche al gusto y que fuera estandarizado. ¿Qué más o sea, cómo fueron esos años de exploración al inicio en Tecilia? Escuchando a los clientes. Ok. O sea, los comentarios que nos hacían, sobre todo los más cercanos, los tomábamos mucho en cuenta, los seguimos tomando en cuenta, pero mucho al inicio porque estábamos descubriendo cómo iba a ser esa receta perfecta para que pudiera ir bien helado, caliente y frapeado. Frapeado. Y además en nieve, o sea, en helado. ¿Qué mitos crees que has roto con Tecilia? Fueron muchos años, Marce. Muchos años, porque este negocio siempre fue noble, pero nunca dio en exceso. O sea, no generaba unas utilidades tan abundantes. Pero fui paciente y dejé que fuera madurando. Y un día, por azares del destino, ya mi cuerpo me decía, mi estómago me decía, muévete, busca una nueva ubicación. Y la encontré una ubicación que es ideal, en una esquina, en una calle muy transitada peatonalmente y por carros. Y ahí fue donde Tecilia empezó a crecer. A despuntar. A despuntar, digamos. O sea, a verse. Entonces no había persona que me viera con el uniforme y me dijera, tú estás por... Y me ubicaban perfecto. O sea, podía ir a cualquier tienda departamental y me decían, oye, se acaban de cambiar, ¿verdad? O sea, me empezaban a reconocer. O sea, empezaban a ver a Tecilia. ¿Cuántos años pasaron antes de ese movimiento? 9. 9, ok. ¿Y tienes? 10. 10. O sea, el último año es que despuntó. Y antes de entrar de atender a Tecilia, ¿cuántos años pasaron de que buscabas esa idea? Digo, lo pregunto para aquellos que quieren emprender y que quieren que al otro día su idea... Desde que salí de la carrera. O sea, durante la carrera yo ya iba con la mente puesta. O sea, de voy a emprender, no sé en qué, pero algo voy a hacer. Y fue una búsqueda constante. ¿10 años? Ay, no sé. Unos 15. Y échale otros... Acabas de decir 10. O sea... Sí. Construir este negocio te ha tomado 25 años. Ok. ¿Qué dice hoy la gente de Tecilia? ¿Qué dicen hoy? Es curioso porque como hoy en día existe la tendencia del matcha, el chai estuvo de moda hace 10 años. Pero hoy en día
es el matcha. Entonces, yo he escuchado, no lo digo yo aposté por tener un muy buen producto desde el día 1. He tenido un muy buen producto en todos los sentidos, sobre todo en matcha. Y yo he escuchado en matcha. Ah, en matcha. No, sí, en matcha. O sea, aunque sí ¿Ya tenías el matcha? Sí, ya tenía el matcha. Okay. Iban de la mano. Ya. Siempre fueron muy complementarios. Pero ahora, por cada chai, salen 3 matchas. O sea, es impresionante cómo, no sé si es tendencia, moda, no sé cómo llamarle, pero se volteó. Y a la gente le gusta, o sea, le gusta lo que toma. Además, lo tropicalizamos, como decíamos en Hershey's. Lo tropicalizamos, lo hacemos al gusto, a la región. ¿Qué? Helado, que tenga nieve, que sea frío, o sea, lo hacemos a la medida de la gente que lo quiere. Y hoy dicen, es el mejor matcha de mochis. Ándale. No lo digo yo. Ahí está, ya ves cómo sí. No lo digo yo. La gente sabe que es el mejor matcha de mochis. Pero ahora veo... Parece trabalenguas. Ajá, ahora veo el haberle apostado a mantener un buen producto a lo largo de los años, independientemente de su costo. Dime qué mitos tiene la gente del té, que no son ciertos, o que están en su cabeza, sus creencias. ¿Que es de abuelitas? Que es de abuelitas, ok. ¿Que cura? ¿Que cura? Porque curará de la alma, pero así de que te quite las enfermedades de la noche a la mañana no es medicina. Ajá. Y que sabe a pasto. Ok. Esos 3. ¿Cuál es la realidad del té? Es indulgente. Uh-huh. ¿Qué es indulgente para quién? Es un gusto. O sea, es darte sabe un gusto, rico. Es un momento, es una experiencia, es dedicarle tiempo. ¿Es de abuelitas o para quién es? No. Tengo desde niñitos hasta todas las edades van. Uh-huh. Todas las edades toman té. Claro, habrá quien prefiera el café. A mí me encanta el café, me gusta, por eso ahora tenemos café en Tecilia. Claro. Y lo que hacemos es mezclarlo. Claro. O sea, ahora lo mezclamos café, mezclamos té. Wow. Y hacemos ¿Y qué tal? ¿A qué sabe? Fíjate, yo no sé a qué sabe. Pues sabe fuerte. Me imagino. Mucha cafeína. Oye, qué chido. Sí, sabe fuerte. ¿Qué le dirías a aquellos que ni siquiera se han atrevido a experimentar el té? ¿Con qué deberían empezar? Si les, o sea, darles una guía, digamos, para que empiecen a experimentar el té. Uh-huh. Yo les diría, empiecen por tés que tengan sabores, que no sean puros, que sean dulces y de ahí ir migrando. Por ejemplo, por ejemplo, en una escala, empezar por los más claros a los más oscuros. Y dentro de los más claros está el blanco, okay. Después sigue el verde, y el verde ahí entra el matcha. Y después sigue oolong, el rojo. Es el famoso té azul. Ah, el azul. ¿Cuál es el rojo? Si vamos por colores. Vamos por colores. El rojo depende. Okay. Depende. Porque el negro es rojo, pero es negro. Okay. Se le llama negro, pero se ve rojo. Y el puer es más oscuro, pero es el rojo. Oh, okay. Entonces, después seguiría el negro, puer y listo. Y en cuanto, ahora sí que en esa escala de colores, ¿es la escala de perfiles de sabor? Sí, ¿o cómo es más, a mayor obscuridad, mayor intensidad, porque tienen más oxidación. ¿Decías dulces contra...? Dulce es una sensación, o sea, sí, yo recomendaría probar mezclas, empezar con tés que tengan sabor a durazno, a fresa, a menta, eso, empezar por ahí y poco a poco ir buscando alternativas puras. ¿Cuál es la diferencia entre un té y una tisana, por ejemplo? La tisana no tiene té. ¿Qué significa eso? Fíjense. Ok, el té solo es el que viene de una planta que se llama Camellia sinensis y es la planta del té. Y de esa planta viene el té blanco, el verde, oolong, por ahí se mete el amarillo, el negro. Son variantes. Okay. Sí, exacto, de la misma planta, dependiendo el proceso que se use para producir cada uno de ellos, es su color y su sabor y su perfil de sabor. Además de la ubicación y lo que, o sea... Su denominación de origen casi. Sí, exactamente. Y la tisana es todo lo que no es eso.
son jamaica, manzanilla, hierbabuena, flores, especias, todo eso. Todo eso es tisana. O sea, el manzanilla no es té. Yo toda mi vida, ¿a qué edad descubriste que la manzanilla no era té? Ese va a ser un reel. Es una tisana. Es una tisana. Sí. Ok. A ver, vámonos a esta pregunta, porque creo que es más regional que otra cosa. ¿Hay una hora para tomar el té? O sea, nos decías ahorita, en Italia, el café, el expreso, básicamente, y el cappuccino, entendí, se toman más en la mañana que en la tarde. Bueno, el expreso no sé, ¿no? Pero dijiste al menos el cappuccino, que jamás en la vida después de mediodía. No. Ok. ¿El té? En México no. ¿En algún lugar sí? No, en Inglaterra sí. Bueno, esta era la hora del té. La hora del té, 5 de la tarde, listo. Ok. Pero en México no. Todo el día tomas té. Porque puedes encontrar, en base a sus colores, el té adecuado para cada hora del día. A ver, ¿cómo sería? Empezando por los de mayor contenido de cafeína en la mañana, para que te den esa energía que se necesita, y terminando por los más claros en la noche. Y ya finalizas con una tisana de manzanilla o de lavanda. A ver, fíjate, entonces qué interesante. El té tiene cafeína. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pues. Sí, tiene cafeína. ¿Qué tanta? Pero Pero no solo eso. Tiene L-teanina. Ok. Y esa L-teanina contrarresta esos efectos de picos altos en la cafeína y te ayuda a mantener la energía por más tiempo. Ok. Entonces te hace una curva más sutil de energía a lo largo de tu día. O sea, el café, lo que me estás diciendo es, si el café te da un pico, que no sé cómo sea, pero lo voy a exagerar, es un pico así, y baja rápidamente, más o menos, lo que tú estás diciendo es, llega el mismo pico, primero la cantidad de energía de un té es igual que el de un café. No diría que es igual, se siente distinto. Ok. Me decía hoy en la mañana mi comadre, ¿cuándo sabes qué té tomar? O ¿cuándo sabes cuándo tomar café y cuándo tomar matcha? Contéstanos esta pregunta. ¿Cuándo sabes? Depende de cómo me quiero sentir. A ver. Quiero una energía rápida, tomo café. Quiero una energía que me dure a lo largo del día, tomo té. ¿Y se siente diferente? Se siente diferente en el cuerpo, sí. El té, por eso los monjes budistas lo llevaron a Japón para meditar, porque se siente más calma. Ok. No es como del acelere. Estás despierto, consciente y calmado. Y la cafeína del café es distinta. O sea, en el café normalmente te dicen, ya después de cierta hora del día ya no tomes o no tomes. O sea, es bueno tomar café, pero no exageres. Hay quien se toma su litro de café, ¿no? Sí. ¿No? ¿Hay algo así en el té? Yo diría los que cada quien tolere, pero hay quien sí te dice que cierta cantidad. ¿De té? No podría decir un número porque yo sí creo que sea los que cada quien tolere. Pero sí puede tener efectos digestivos. Por ejemplo, si es la primera vez que consumes matcha, es importante empezar gradualmente porque sí puede tener efectos digestivos. ¿Gradualmente te refieres a la cantidad? Poquito a poquito, sí, a la cantidad. De empezar de 2 gramos, subir a 4 y así. Porque sí puede tener efectos digestivos y el té pasa lo mismo. Debe de haber mucha información con respecto a la absorción pero esa no la conozco, no la sé. ¿Hay una forma de preparar el té? O sea, hay algo, porque pues digo yo, el único té que conocía y no es té es la manzanilla. Entonces, ¿cómo se prepara un té? Ok, el té tiene muchas reglas, dependiendo de la región, si es China, si es Japón, si es India, lo van a preparar a su estilo y manera. Pero hay que cuidar la temperatura y el tiempo, y es un juego entre las dos. Y la cantidad de té. O sea, dependiendo de dónde, van a poner cierta cantidad de té, cierta cantidad de agua y a cierta temperatura con cierto tiempo. Son esos 4 elementos que hay que considerar para preparar un buen té. Pero hay unas reglas generales que se pueden seguir. Por ejemplo, puede ser por cada 100 mililitros de agua, 1 gramo a 1,5 gramos de té. Dependiendo si es claro o es oscuro, la temperatura del agua debe de ser menor si es más claro y mayor si es más oscuro. Y el tiempo igual. Si es más claro, menor tiempo,
a más oscuro, mayor tiempo, pero va a depender. Por ejemplo, los verdes tienen otras reglas, porque hay verdes que solo necesitan permanecer en el agua 30 segundos o 60 segundos o 2 minutos y medio a una temperatura de 60 o de 70 grados centígrados. Un té negro, 4 minutos a una temperatura de 90 grados o 95. ¿Ustedes así tienen sus...? Sí, tenemos una... Ajá, en los contenedores de té, para que a nadie se le olvide, tenemos escrito la temperatura del agua y el tiempo que deben de tener para preparar tés o tisanas. ¿Cuáles son? Digo, porque el té, como ya lo dijiste, es milenario, ¿no? Y en muchas regiones hay rituales del té, cosa que en el café creo que no hay, o corrígeme, ¿no? No estoy segura porque yo no tomo... No los conozco. Pues yo supongo que en Italia es un ritual, ¿no? No, bueno, pero me refiero a este ritual que, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hay un ritual muy, muy conocido del té, ¿no? ¿Qué implica ese ritual del té? Bueno, en Japón está la ceremonia del té. La ceremonia del té. Chanoyu. Y esa es parte de su cultura. Es algo que es parte de su cultura, que lo hacían en tiempos pasados para entretener. O sea, se tomaba el té, entretenían al invitado, en casas de té. En casas de té así. Siguen haciendo ese tipo de actividades y son así como que por cita y cierto número de personas y todo muy, muy cuidado. Muy cuidado. Y hay varios tipos de ceremonia del té. No podría entrar en mucho detalle. Ok. ¿Sería un momento, tú dirías que como de paz o de reconexión en ese momento? O sea, una ceremonia del té. ¿Tú la has vivido en Japón? En Japón no, pero tuve la oportunidad de ir a una en México. Ok. Y fue con la Escuela Mexicana del Té. Ellos hicieron toda una puesta en escena de una casita de té. Y ahí invitaron a una persona, Reina Sakao, a que hiciera la ceremonia del té. Y nos ofreció sake, y nos ofreció matcha y bocadillos. Y nos enseñaron cómo se vive esa experiencia haciendo las reverencias y admiraciones a los ornamentos y cómo el origen de esta ceremonia las llevaban a cabo los samuráis en el tiempo pasado y la entrada era puertas pequeñas para que el samurái se despojara de toda su armadura, llegara ahí libre y todos son iguales dentro de una casa de té. Entonces eso era. Liberarse y relajarse y vivir esa paz y armonía. ¿Qué diferencia, Edith, hay ahora? Bueno, sí, específicamente, ¿qué diferencia hay entre lo que es un chai y un matcha? Tú nos hablabas ahorita de ellos. El chai, también tiene su historia, es muy, muy interesante. Es una mezcla de culturas también, porque es cuando los ingleses tratan o ponen sus plantaciones en India y tratan de hacer que la gente local consumiera más té. Entonces se mezcló la forma en que los ingleses venían consumiendo el té, que era té negro, leche y azúcar, con las especias de India, que eran parte de su medicina ayurveda. Mezclaron las dos y entonces nació el masala chai. ¿Qué es masala? Masala es mezcla de especias. Chai es especias. Té. Chai es té. Masala es mezcla de especias y ahí nace. Y entonces se vuelve la bebida nacional de India. De los dioses. No te crees. Y eso, y pues sus propiedades, más que nada. Y el matcha es una planta. El matcha es té verde pulverizado, eso significa, y viene de la Camellia sinensis. Ok. Ya estoy entendiendo. Yo oigo matcha y no sé qué es. No tiene una denominación de origen propiamente, pero básicamente sí. O sea, el mejor matcha es el de ciertas regiones de Japón. Cuéntanos un poquito, porque tú acabas de ir. Poquito porque
Porque tampoco... luego vas a hacer tus propias experiencias, me imagino, en Tecilia. Pero cuéntale un poquito a la gente qué viviste en este viaje en donde viste todo lo que viste, ¿no? Ok. Fue un tour muy bonito, organizado por OICA y Soité, básicamente OICA, que es una empresa americana que muelen su propio matcha para el consumo de sus clientes. Y ellos nos llevaron a vivir esa experiencia de conocer el terruño, los agricultores, cómo se cosecha la planta del té, cómo se procesa en las fábricas. Conocimos varios agricultores y sus fábricas. Y eso fue adentrarnos un poco más, el por qué el matcha es tan especial, tan cuidado antes, durante y después. Y eso, o sea, nos adentramos en estas familias de granjeros o de agricultores de matcha. Y no solo eso, también visitamos una región en donde se hace toda la artesanía y la cerámica que va de la mano con la ceremonia y con el matcha. Y también las herramientas. Visitamos otra región donde familias enteras hacen el chacén y la cucharita de bambú para poder mezclar bien el matcha y servirlo como se debe, ¿no? Es toda una cultura. Uh-huh. Y además, ¿hay niveles de calidad de matcha, Edith? Sí. A ver, cuéntanos. Sí. Mucho depende de la cosecha. Mucho depende también de todo, del clima, del terruño, de cómo se cultivó, en qué mes, cuánto tiempo estuvo la sombra, qué tipo de sombreado se empleó, cómo se secó, cómo se procesó la molienda y la conservación posterior a la molienda. Entonces son muchos pasos para tener matchas de alta calidad. ¿Cómo saber que es un matcha de alta calidad? O sea, cuando tú lo pruebas, ¿cómo detectas que es un matcha de alta calidad? A ver, primero, los que no han probado el matcha, ¿qué es lo que... ¿A qué sabe, pues? Dicen que el matcha tiene ese sabor tan enigmático que se llama umami. Ok. Yo allá descubrí que el umami era una especie de nota como a caldo de pollo. Uh-huh. Si es un buen matcha, va a tener esa nota muy marcada. Okay. Pero es importante cuidar que sea preparado con la temperatura adecuada de agua, con la cantidad adecuada de agua y con las herramientas y todo. ¿Es fácil encontrar en México un buen matcha? Todos los que nos dedicamos a esto estamos en una búsqueda constante de matcha. ¿Por qué? Porque ha habido muchas publicaciones que indican que hay escasez. Okay. Y hay escasez por la alta demanda en Occidente. El matcha en Japón no se consume como el matcha en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que allá se usa para la ceremonia del té. Y ya, para los turistas. Y en México no. O sea, no es un consumo cotidiano, diario. No, es un consumo cotidiano. Y aquí sí. Uh-huh. Ok. Pero más que nada, o sea, te preguntaba sobre la calidad o cómo saber, porque sí sé, o sea, porque conozco tus productos, que tú tienes una buena calidad, o sea, tú siempre estás en la búsqueda de la mejor calidad y eso no necesariamente a todo mundo le gusta, o sea, por el sabor, ¿no? Por el sabor, porque voy a decirlo así, tú me corriges si lo digo mal. De alguna forma, las mezclas de matcha o las calidades de matcha que se consumen en general tienden a ser no tan buenas y entonces el sabor al que se acostumbra la gente cuando lo prueba es un poco distinto al que es el real. ¿Es así? Uh-huh. Sí, es así. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con los puntos que te mencioné antes. El terruño, sí es la región en donde fue hecho. La época en que se cosechó y se cultivó ese matcha,
cómo se sombreó, porque hay varios tipos de sombreado, cómo se procesó, o sea, todo tiene que ver, pero en resumen, tiene que ser un matcha verde, de intenso color verde, y la molienda, me faltó mencionar, porque existe la molienda en molinos de piedra y la molienda en máquinas. Son como una especie de bombolones con bolitas que giran y giran y giran, y ahí te muele distinto. Las micras de uno y otro, no te sé decir cuál micra es cuál, pero de uno y otro son distintas. Y también, o sea, todo tiene que ver y todo aporta. El que sea orgánico o el que no sea orgánico. No necesariamente que el matcha sea orgánico es un mejor matcha. No necesariamente que el matcha esté súper verde es un excelente matcha. Lamentablemente, y esta información me la dieron, que hoy hasta se está coloreando. Uh-huh. Fíjate. Coloreando el matcha para que sea verde, verde. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde compramos y qué compramos. En este momento es muy difícil, pero la marca que te dé de dónde es el matcha, de qué cosecha es el matcha, puedes tener más certeza de que es un buen matcha. Y otra cosa, no va a ser barato. O sea, una vez que, o sea, algo que vi en Japón y que entendí es que todo lo que lleva el matcha, todo su proceso lo hace sumamente caro, porque si lo cosechas en máquina, si lo cortas en máquina y lo cubres planta por planta, vas a obtener más kilos uh-huh. que si lo haces con otro método de sombreado y lo cortas a mano. La mano de obra es muy alta, entonces ese va a ser un matcha más caro, pero más cuidado. Uh-huh. Depende. Cuando dices caro, es para tener un comparativo contra un café y un matcha, ¿cuál es la diferencia? Es una respuesta, difícil. Es una pregunta difícil de contestar porque te voy a hablar desde mi intuición, la verdad, no sé numéricamente hablando, pero el café puede parecer más caro, pero se necesitan más bien, ¿cómo sería? El té puede parecer más caro, pero se necesitan menos gramos para hacer una taza que el café. A ver, Edith, entonces, Tecilia, ¿cómo garantiza la calidad del matcha? No necesariamente tiene que ser un matcha que sea llamado ceremonial. Ok. Porque ese es un término de mercadotecnia. O sea, no necesariamente tiene que ser llamado así. Tiene que ser un matcha. Si tú lo vas a entregar con leche y endulzado, tiene que ser un matcha que vaya muy bien con leche y endulzado. O sea, no necesariamente va a ser el matcha que se usa en la ceremonia del té. Uh-huh. O sea, no por ser más caro, un matcha va a tener el mejor sabor con leche y endulzado. Claro, ojo. Claro, porque tú haces o sea, tú lo que buscas es darle la mejor experiencia a tu cliente, a tu consumidor. Pero ¿cómo garantizas tener una buena calidad de matcha? O sea, ¿qué haces? Lo compro de una fuente conocida. ¿Qué otra cosa? Bien probada. Uh-huh. De color vibrante. Uh-huh. Que cuidan su almacenaje, o sea, la forma en que lo mantienen fresco. Y que su caducidad también, porque también el matcha tiene caducidad. Puede durar de 6 meses a 1 año, pero no permitimos que dure tanto tiempo. O sea, compramos de poco a poco para evitar tener mucho stock y que se vaya oxidando con el tiempo. El sabor cambia, ¿no? Sí, mejor totalmente. Sirve, el color cambia, uh-huh. Todo cambia. Uh-huh. Uh-huh. A ver, entonces, quisiera recapitular un poquito hasta aquí. ¿Dirías tú que hoy, desde la parte de proyecto, estás cumpliendo algún sueño? ¿Estás cumpliendo tus sueños con él? Me gusta muchísimo este proyecto, lo disfruto bastante y yo creo que sí. Estoy cumpliendo un sueño que vi desde hace mucho, que se fue materializando con el tiempo y que sigue evolucionando. Es como un ser vivo uh-huh. que va cambiando con el tiempo y hay que irlo adaptando. ¿Qué harías o qué no harías diferente a la hora de justamente lanzar un negocio con todos estos años ya de experiencia? Aceleraría un poco más el paso. Yo pienso que los primeros años me fui muy lento. Me fui esperando que el negocio o
la misma clientela me dictara que seguía, cuando no. Ahora descubrí, con mis recientes asesorías, una es la tuya, Marce, muchas gracias, por cierto, que hay que ir un paso adelante e ir viendo qué es lo que hay a mi alrededor para poder escribir la historia de ese negocio, o sea, para poder determinar cuáles van a ser los pasos a seguir que me llevarán a un punto en concreto. Cómo quiero que sea, cómo quiero que se vea, hasta dónde quiero que vaya, cuánto quiero que crezca. O sea, solito no. Solo no, ¿cómo? Imagínate. ¿Cuál ha sido esta mayor victoria como emprendedora? Pues ya no emprendedora, ya eres empresaria, diría yo. Eso. O sea, ese nombre. Pasar de... Sí. Uh-huh. Y mi mente no descansa. Yo creo que ahí viene la parte creativa y a la pregunta que me hacías de cómo se relaciona lo creativo con lo que haces hoy, ahí. O sea, es una búsqueda constante, no paro, ¿eh? Uh-huh. Me gusta mucho ver redes sociales, explorar, investigar. Ahora estoy descubriendo el investigar a la competencia porque hay que ver. Y no solamente por saber qué hacen, sino por aprender. ¿Qué estoy haciendo yo? Ver comentarios, leer, tomar en cuenta, hacer encuestas, considerar la opinión de la gente, de los clientes, de mis clientes y de los demás. ¿Cómo saber, incluso con la gente que colabora contigo, o sea, dentro de tu negocio y afuera, cómo identificas que la gente cree en tu proyecto, en tu misión? Veo que a las personas nos gusta, me incluyo, sentirnos involucradas. Entonces, en la medida que todos forman parte de lo que se hace ahí, en esa medida hay pertenencia. O sea, hay. Y se quedan mucho tiempo conmigo. Yo no tengo gran rotación de personal, la verdad. O sea, permanecen mucho. Y sus carreras les van dictando, porque entiendo que hay personas que trabajan conmigo de forma temporal mientras terminan sus carreras o descubren lo que van a hacer en sus vidas. Y soy como un lugar de paso, quizá, pero no de un paso corto. Así se quedan un buen rato, al menos un año. Lo cual es raro, ¿eh? Porque normalmente en ese tipo de negocios la rotación de personal en todas las ciudades que yo he sabido es muy alta. Y yo no tengo ese problema. Fíjate. ¿Qué le dirías a una persona que quiere dos cosas? Una, emprender un negocio. Y dos, emprender un negocio de té. Ok. El primero es capacítate, fórmate, investiga, aprende de otros, conoce el producto y de té, vive la experiencia del té. Si es algo que te llena el alma, es un buen camino. Pues yo te quiero agradecer mucho, Edith, por haber venido. Nos diste una cátedra de té. La verdad, súper interesante porque de verdad que voy a hablar por mí. Hay mucha ignorancia sobre el té. Y me parece que tu proyecto es muy bonito porque nos estás abriendo los ojos de lo que puede ser el té y lo que puede generar también como impacto a la sociedad, porque no sé si quieras hablar un poquito de lo que Tecile está buscando como casa de té, ¿no? Yo quiero decir algo, no sé si es respondiendo a esta pregunta, pero quiero decir algo que, pues la intención no es una cátedra del té, más bien es transmitirles que con el té se conecta, que el té se vive y se siente. Y a la par que lo tomas, lo experimentas en todo tu ser, en todo tu cuerpo. Entonces, quiero que se vea el té de esa forma. Es algo que yo te quiero transmitir. Tal vez algunos datos o a lo mejor cierta información puede no ser, no sé, tan correcta. Pero a eso voy. O sea, quiero transmitir que el té se vive, se experimenta, se siente, se toma. Y eso es la experiencia que te deja el tomar una bebida así. Tecilia, ¿cómo viene a reforzar esta experiencia que tú estás ahorita mencionando?
viene a reforzar en el momento en que una persona llega y nos dice, ¿sabes qué? Quiero sentirme mejor. ¿Qué me recomiendas? Ya. Entonces entramos. Ok, puedes tomar esto y puedes tomar esto otro. Y en base a eso, nosotros ofrecemos las recomendaciones. Entonces, ¿qué deja? En que sí se puede tener a la mano bebidas que son buenas para la salud. Y Tecilia trata de llegar a eso y de elaborar poco a poco productos que sean nutritivos, que te dejen algo, que te nutran el alma, que te nutran el cuerpo y que sean buenos para la salud. Obviamente, hablamos ahorita del té, pero quiero que les digas que Tecilia no solo ofrece té. ¿Qué más ofrece? Tecilia no solo ofrece té, también hacemos helados de té o no de té y café. Nos estamos metiendo muy de lleno en el mundo del café y le estamos apostando por el café de especialidad. Okay. Nos estamos capacitando para poder ofrecer métodos de extracción artesanal con nuestra mezcla, pero también vamos a explorar más caminos porque el café es un mundo. Así como el mundo del té es grande, el del café también. Y Tecilia no está peleado con el café, al contrario, lo integra. Pues muchas gracias, Edith. Ay, gracias a ti. ¿Qué viene para Edith? Marce. ¿Qué viene para Edith? Retos. Yo espero que mucho crecimiento y seguir formándome, capacitándome para poderles ofrecer lo mejor. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí, por habernos platicado toda tu experiencia, todos estos años que te llevó a estar en donde estás hoy. O sea, no ha sido un camino improvisado para nada. O sea, han sido 25 años de búsqueda y que hoy se están materializando en una casa de té, un lugar en donde pueden encontrar diferente tipo de experiencias y que además hoy nos hayas podido contar todas las cosas que al menos yo no sabía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce, por la invitación. De verdad, estoy muy agradecida. No, pues gracias a ti. Y gracias a todos los que nos vieron este día hasta este momento. Aquí vamos a poner también donde pueden encontrar a Edith, a Tecilia. ¿Dónde está tu Tecilia? Sí, Tecilia, Casa de Té, en Los Mochis, Sinaloa. ¿Dirección? Genaro Estrada, 801, local 1, Plaza Rosales. Así que para todos los que están en Mochis, no se lo pierdan, vayan a Tecilia y dejen aquí sus comentarios. Los que ya la conocen, dejen aquí sus comentarios para que más gente la conozca. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Adiós.